Era una mañana común en Glenford, un pequeño pueblo de Virginia. Nicholas Barlow, un hombre de 52 años y dueño de una modesta empresa de construcción, disfrutaba su café matutino en la cocina de su casa. El aroma a pan tostado y huevos revueltos llenaba el aire mientras su esposa, Frances, preparaba el desayuno como de costumbre. Todo parecía tranquilo. El periódico descansaba sobre la mesa y Nicolás lo hojeaba sin mucho interés. Afuera, el sol apenas comenzaba a iluminar el jardín delantero cuando escuchó unos golpes en la puerta. No eran los suaves golpes de un vecino o del cartero, sino 3 golpes firmes y decididos. Con el ceño fruncido, se levantó, extrañado, pues no esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró con 2 hombres de traje oscuro. Uno de ellos, de cabello canoso y rostro serio, mostró una identificación y se presentó. «Agente Douglas, FBI. ¿Podemos pasar?» El estómago de Nicolás se contrajo. Detrás de él, Frances dejó la espátula en el fregadero y se giró lentamente. «¿De qué se trata esto?», preguntó Nicolás, sintiendo el calor del café aún en sus manos. El segundo agente, más joven y de expresión impenetrable, sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó en la mesa de la cocina. «Tenemos una orden de arresto para su esposa». El tiempo pareció detenerse. Nicolás balbuceó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero lo que más lo desconcertó no fue el documento ni las palabras de los agentes, sino la reacción de Frances. No hubo sorpresa en su rostro, ni negación, solo una pesada exhalación, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Los agentes entraron sin esperar invitación. Douglas dejó una carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando documentos y una vieja fotografía en blanco y negro. Nicolás miró la imagen con incredulidad. Era Frances, o alguien increíblemente parecida, pero el nombre debajo de la foto decía Margaret Hollis. Las piezas comenzaron a encajar dolorosamente. No era un error, no era una broma. Su esposa tenía otra identidad. «¿Qué significa esto?», preguntó Nicolás con la voz temblorosa. Frances, aún con el delantal puesto, permaneció en silencio. No intentó negarlo ni justificarse, simplemente lo miró con una tristeza profunda y susurró: «Lo siento, Nicolás». En ese instante, él supo la verdad. Todo se desmoronaba. La mujer con la que había compartido más de 20 años de vida era una completa desconocida. El agente Douglas comenzó a leer los cargos con tono profesional y frío. En 1985, en San Marino, Luis, ocurrió un robo a mano armada en una joyería. Un guardia de seguridad murió tras un forcejeo y los asaltantes escaparon con diamantes y relojes valiosos. 2 de los cómplices fueron capturados o murieron tiempo después, pero una mujer, Margaret Hollis, desapareció sin dejar rastro. Después de 30 años, su paradero había sido descubierto bajo un nuevo nombre, con una nueva vida y una familia que desconocía su pasado. Nicolás quiso negar lo evidente, decir que era imposible, pero al encontrarse con la mirada de Frances, supo que todo era verdad. En ese momento, su hijo Sam, de 22 años, entró y se detuvo al ver la escena. Su madre esposada, su padre en estado de shock y 2 agentes del FBI de pie, con miradas frías. «¿Qué está pasando?», preguntó con desesperación. Nadie respondió. Lily, su hermana de 17 años, llegó segundos después. Su expresión somnolienta se transformó en miedo al ver a su madre esposada. «Mamá», murmuró con voz temblorosa. Pero Frances solo miró a Nicolás y, con voz baja, dijo: «No quería que lo supieras así». El juicio comenzó al día siguiente. Las pruebas eran abrumadoras. Cámaras de seguridad, huellas dactilares, testimonios. La identidad de Margaret Hollis fue expuesta. Su vida como Frances Barlow era una mentira construida sobre documentos falsos. Durante más de 30 años, había ocultado un pasado de crimen y fuga. Nicolás asistió a todas las audiencias, buscando respuestas,
pero solo encontró más dudas y dolor. Su hijo Sam se distanció, incapaz de perdonar. Lily visitó a su madre una vez en prisión, pero no pudo reconocer a la mujer que la había criado. Nicolás pasó noches en vela, revisando recuerdos y documentos, tratando de entender cómo la persona con la que compartió su vida podía haber llevado una doble existencia tan compleja. Finalmente, en un intento de respuestas, Nicolás encontró un viejo diario. Descubrió el nombre de Victor Grant, un cómplice del pasado con quien Frances, o Margaret, había mantenido contacto en secreto. La verdad era ineludible. El amor y la confianza que alguna vez sintió se desmoronaron para siempre. Frances no solo había huido de la ley, sino que había vivido cada día preparada para escapar de nuevo. La mentira se había vuelto su realidad, y esa realidad había destruido todo lo que Nicolás conocía.